I'm trying to coexist, exist. Yeah, I'm trying to coexist, exist. I'm trying to coexist. Bienvenidos a otro episodio del podcast Campo Ético, donde exploramos la experiencia humana. ¿De qué vamos a hablar hoy? La identidad americana. ¿Cómo se inventó la identidad psicológica estadounidense y qué conflictos fundamentales la definen? ¿Qué forma la identidad psicológica, cultural y auténtica que nos hace estadounidenses? La identidad estadounidense representa un intrincado mosaico compuesto por idealismo, una rica inmigración diversa y contradicciones institucionales profundas e inherentes. Comprender nuestra identidad requiere examinar la arquitectura, cómo se forma, cuáles son las raíces, las fuerzas históricas y el marco psicológico que han dado forma a nuestras culturas e instituciones a lo largo de los siglos. Nuestro carácter nacional está definido por una tensión dinámica de los idealismos de nuestros credos fundadores, como la libertad, la igualdad, la diversidad, en constante interacción con la realidad de una sociedad históricamente selectiva y jerárquica. Pero también tenemos que definir lo que era y lo que es. La línea de salida de cualquier identidad no es una herencia fija, sino una invención constante. Está forjado en el espacio mental único de un nuevo mundo que requiere una autosuficiencia extrema, el establecimiento de nuevas fronteras sociales para gestionar el control de recursos y las diferencias culturales. ¿Suena todo esto familiar? Lo que vamos a hacer hoy para entender la identidad estadounidense, no solo para definir lo que somos hoy, sino también para entender cómo empezó todo y cómo y por qué pensamos de la manera que estamos pensando. ¿Cómo comenzó toda esta identidad americana? ¿De dónde viene? Eso es lo que vamos a hablar hoy en nuestro podcast. Antes de empezar, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué te define como americano? Comencemos. Let's start. Esto es interesante porque en nuestro último episodio hicimos la crisis de deportación de inmigrantes estadounidenses y alguien dejó un comentario muy único sobre la identidad estadounidense y que si alguien cree en la Constitución, entonces eres un verdadero estadounidense. Esto me deja con la pregunta, ¿de dónde viene este criterio? ¿Es esto también cierto? Así que eso me llevó a crear este podcast, pero no basado en mi creencia, en mis propias creencias, porque cada uno tiene sus propias creencias y necesita ser respetado, sino más bien en el contacto más allá de los datos históricos, psicológicos, sociales, económicos e históricos. No importa cómo nos sentimos, siempre puede revelar lo que es verdad y lo que no lo es. Entonces, para que entendamos lo que es ser estadounidense y tener una identidad fuerte que nos define, tenemos que empezar desde cero. Debemos hacernos esta pregunta. ¿Cómo era cultural y geográficamente la tierra que llamamos América antes del siglo XVII? Sí, todo el mundo piensa, bueno, eso fue hace mucho tiempo, pero también creemos que nuestros nativos americanos eran bárbaros y que no tenían estructura social alguna. Son demasiado pequeñas para satisfacer las necesidades de la tierra. Pero lo sorprendente es que en aquella época vivían alrededor de 5 a 10 millones de nativos americanos. Existen grandes ciudades como Cahokia, cerca de San Luis, donde vivían alrededor de 40,000 personas. Lo que es aún más sorprendente es que tenían una población mayor que la ciudad de Londres en ese momento. Están inseparables de los rituales ancestrales de la tierra, de los miembros de las tribus y de la narrativa sagrada. Esto define su identidad colectiva y su consentimiento, una gobernanza basada en el consenso. Vamos a imaginar lo que sería tener esos rituales espirituales que quizás otros considerarían primitivos e ilógicos, o para ellos es una forma de vivir más allá de la piel, hacia el espíritu, haciéndose uno con la tierra, uno con su comunidad. Creen que estas cosas son sagradas, intocables e innegables para ellos, que son verdaderamente americanos, y que aunque tienen tribus diferentes, tienen una identidad colectiva que está estrechamente conectada entre sí en cómo cazan, cómo recogen recursos, sus valores familiares y azulejos,
y cómo hacen negocios. Así que su visión del mundo se centra en la responsabilidad de las generaciones con la tierra y la gente. Pero entonces todo se corrompe, todo lo que se considera obsceno. Los primeros inmigrantes fueron europeos. No tuvieron en cuenta la gobernanza indígena, razón de ignorancia, que los llevó a justificar la conquista, a la que llamaron terra nullius. Vamos a imaginar cómo sería eso. De repente, sus prácticas normales, su rutina diaria normal, su forma de vivir, han sido alteradas por una ideología extranjera. Imaginemos el horror que experimentaron estos nativos americanos cuando vieron más barcos pasando y migrando a las tierras que les pertenecían. Porque si queremos aprender más sobre la identidad estadounidense, les animo a estudiar la historia nativa local. Busque y aprenda sobre la historia tribal específica de la tierra en la que vives actualmente. Tal vez aquí es donde todos necesitamos comenzar a entender cuál es nuestra herencia e identidad americana. La educación no es nada. Por lo tanto, cuando hablamos de estos primeros en llegar, siempre tenemos que preguntarnos quiénes fueron los primeros europeos en llegar y cómo su comportamiento cambió inmediatamente el futuro de los nativos y de los africanos. Debemos entender que los primeros grupos colonizadores fueron los españoles a través del suroeste y Florida, seguidos por los británicos en Jamestown y Flyaway, y los holandeses en Nueva Ámsterdam. Cuando estos migrantes llegan, podemos ver el impacto catastrófico en la población local. El efecto inmediato es el colapso demográfico. A pesar de que el 90% de las muertes nativas americanas, directa o indirectamente, fueron causadas por enfermedades, no por la guerra, los nativos no tienen inmunidad a las enfermedades del viejo mundo. Los principales asesinos son la viruela, el sarampión, los influencers y otras enfermedades. El 90% es llevado por la enfermedad. Pensemos por un momento en cuál es su pérdida psicológica. Recordemos que los indígenas son muy bárbaros, espirituales, y que esta enfermedad se lleva a la mayoría de ellos. La mayoría de ellos se sienten malditos. Además, a medida que más personas emigraron a los Estados Unidos, la enfermedad se propagó más fácilmente, haciendo que los nativos murieran en tan poco tiempo que algún día se convirtieran en una minoría. Pero también hubo otras influencias contra los indígenas. Los europeos utilizaron sus creencias religiosas y su tecnología para acelerar la apropiación de tierras, lo que les ayudó a convertir las tierras amino en títulos personales de tierra. Hay un choque de culturas, porque no solo hay miles de personas que son nativas o están muriendo, sino que ahora se les han quitado sus tierras. Pensemos en el impacto que esto tendrá en toda la sociedad y veamos que una población que alguna vez era rica, ahora no solo está muriendo de enfermedades que no pueden ver ni comprender, sino que ahora se les han quitado sus propiedades. No vayamos más allá de las numerosas violaciones que se han producido contra mujeres indígenas y de las atrocidades más cometidas en estos tiempos. La destrucción y la pérdida llevan a la transmisión intergeneracional del sufrimiento psicológico, la fragmentación social y la pérdida de continuidad cultural. Piense en dónde viven nuestros pueblos indígenas hoy. Están en cuarentena, tienen sus propias tierras y deberían tener más. Pero preguntemos a ustedes mismos, si no vivían cerca de estas áreas, ¿cuántos nativos americanos habéis visto? No, ¿has visto lo que hacen? ¿Por qué tienen que aislarse? Y es muy simple. El miedo a la muerte, el miedo a estar con aquellos que vinieron, trajeron enfermedades, se llevaron sus tierras, sus mujeres, sus recursos y los dejaron en el caos. Pero no solo los nativos americanos sufrieron durante esta migración. Debemos admitir que en 1619, la llegada del africano trajo su propio trauma psicológico y sacudió nuestra historia y nuestra identidad como estadounidenses. Pensemos en cómo era Jamestown en 1619, para aquellos que nunca habían visto a una persona de color, cómo era la persona que llegó y cómo era esa persona de color. Exhaustos, perdidos y temerosos de ser llevados por la fuerza a tierras tan lejanas de ellos. Ahora tienen que rendirse a la voluntad de su amo. Los africanos fueron traídos a nuestra tierra por una razón. El colapso masivo de la población autóctona debido a la enfermedad creó un vacío de mano de obra urgente que impulsó la rápida y sistemática expansión del comercio transatlántico de esclavos para importar mano de obra africana. Ahora voy a hablar de poder africano,
y entender cuál es la diversidad cuando todo esto está sucediendo en los Estados Unidos o en los Estados Unidos. Tenemos ingleses, holandeses, españoles y africanos occidentales que fueron traídos por la fuerza en 1790. Este censo determinó que el 80,7% de los inmigrantes eran blancos y el 19,3% negros. Cuando hablamos de cómo los nativos americanos tienen miedo, el miedo es un factor importante en las decisiones radicales que tomamos. Sin embargo, el miedo a las pérdidas económicas debido a la falta de mano de obra durante este periodo condujo a la calificación formal de los comerciantes de esclavos basados en la raza, la mayor contradicción institucional de la libertad estadounidense. Por lo tanto, siempre tenemos un doble rasero para satisfacer nuestras necesidades, y tener estos estándares hipócritas siempre beneficia a uno para restar de los demás. Es por eso que debemos auditar nuestros valores con frecuencia. No importa lo que pensemos, lo que creamos o cuán diferentes somos de otra persona, debemos asegurarnos de que nuestros valores y acciones sean consistentes con nuestras creencias, y con el tiempo entraremos en una era de fundaciones, colonias y gobernanza meritocrática. ¿Suena esto familiar? ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay alguna diferencia entre diferentes momentos, diferentes circunstancias y diferentes personas? Lo que quiero demostrarles es que los problemas de ayer son los mismos que los de hoy, solo en diferentes escenarios y en diferentes culturas. Tenemos que preguntarnos cómo se estructuró el diseño original del gobierno estadounidense, pero debemos preguntar a quién se beneficia. Así que vamos a profundizar en esto y déjame saber lo que piensas. ¿Cuál es el propósito de la Constitución y el gobierno? Durante este tiempo, para apoyar a quién ayuda a quién, usted necesita tener, para poseer la propiedad, usted debe tener la elegibilidad de la propiedad. ¿Cuáles son esas calificaciones? Por ejemplo, solo la propiedad, solo los hombres blancos podían votar, limitando el poder a los ricos, terratenientes y comerciantes. No estamos hablando de interraciales, estamos hablando de la división del poder entre la misma raza. Pensar que tenemos un compromiso de 3-5 que deja a la élite esclavista del sur una representación desproporcionada en la Cámara de Representantes, supongo que podemos llamarlo privilegios, como la facilidad con la que los cabilderos pueden hacer donaciones o campañas políticas. Obviamente todo tiene su evolución. Debemos considerar la evolución de la gobernanza, el capitalismo y el corporativismo, porque la búsqueda de ganancias privadas conduce cada vez más al corporativismo, donde las industrias ricas, los buenos ejemplos, las finanzas, las grandes compañías farmacéuticas, el petróleo, el gas, etc., tienen un impacto político directo a través del lobby y el financiamiento de campañas, lo que, como hemos dicho anteriormente, crea una estructura de gobierno meritocrática moderna. Pero debemos preguntarnos, ¿quiénes son nuestros gobiernos al servicio de la gente y todas las corporaciones que les ayudan a hacer campaña? Otro doble rasero, ¿verdad? Si pensamos en la desconexión que ocurrió en la época de los dueños de esclavos, en la que hubo una razón ignorante, el fracaso estructural en abordar la esclavitud probablemente condujo a una de las peores guerras que hemos vivido y condujo directamente a la guerra civil. Para entender lo que es la identidad estadounidense, también debemos ser educados cívicamente y entender cuál es nuestra responsabilidad de evitar que esto vuelva a ocurrir. Otro beneficio de entender la identidad estadounidense es entender la Constitución y el credo. ¿Qué mecanismos estructurales existen para aislar las políticas de la riqueza popular? Por ejemplo, se ha añadido una Carta de Derechos para garantizar las libertades. También debemos mirar al colegio electoral que aísla la presidencia del sufragio universal directo e impide el llamado gobierno de la mafia de las clases no poseedoras. También tenemos elecciones indirectas. Antes de la 17ª enmienda en 1913, los centros eran seleccionados por funcionarios estatales, asegurándose de que solo eran responsables de los intereses políticos a nivel estatal de élite. Así que una de las cosas que vemos aquí sobre nuestra Constitución es que siempre ha sido imperfecta. Piensa en esto. Si la ley hubiera sido clara, no habría necesidad de abogados y abogados, porque sería simplemente en blanco y negro, como una hora. Pero, debido a que es demasiado complicado, tenemos que crear más enmiendas, más derechos y más proyectos de ley para equilibrar las reglas injustas y justas a las que seguimos. Pensemos por un momento, ¿cómo es no sentirse protegido o protegido por su gobierno? Si estás protegido, te dará una red de seguridad, pero también te dará duda e inseguridad.
Esto comienza a generar muchas preguntas en nuestras mentes sobre si estamos representados de la manera que queremos. ¿Está haciendo este país lo correcto para la gente? La otra pregunta es, ¿qué estamos haciendo para asegurarnos de que esto suceda? Me gustaría decir que si queremos estar a la altura de la identidad estadounidense y desarrollarla para que no tengamos estos conflictos internos y externos que enfrentamos hoy, todos debemos tener un sentido de responsabilidad. Por lo tanto, tenemos este miedo a la autoridad y esto conduce a la erosión de nuestra confianza en las instituciones, especialmente cuando la libertad se usa sin ninguna responsabilidad. Debo decir que en el pasado, a menudo lo demostramos cuando fuimos obstaculizados por estructuras políticas, normas y regulaciones, políticas y procedimientos que nos impiden a todos. Hoy, a menos que usted reciba un golpe, el entusiasmo por hacer las cosas bien es el más bajo. Cuando te golpea, entonces se convierte en un problema. Aunque no, simplemente nos quedamos en silencio. No creo que esta sea la verdadera identidad estadounidense porque definitivamente somos guerreros y luchamos por lo justo. Es nuestra identidad, dignidad, verdad, amor, solidaridad y hacer lo justo. Pero en general, elijan la gracia los unos a los otros. También debemos entender que cuando hablamos de prejuicios y exclusiones legales, en estos periodos se ha producido una gran inmigración. El otro día, mientras estudiaba todo esto, me pregunté, ¿cuál es el miedo común que lleva a los recién llegados a discriminar a los que vienen después de ellos? Tal vez me pregunto, ¿es esto similar? O comencé a investigar un poco más. En uno de los mayores movimientos de inmigración fue la hambruna, especialmente la hambruna de la papa irlandesa, que impulsó a miles de irlandeses a emigrar a los Estados Unidos. Otra causa importante es la pobreza y la persecución. Si observamos los hilos y comportamientos comunes de por qué las personas abandonan sus países en busca de mejores oportunidades, es el mismo que antes. Tal vez el cambio se debió a que no había leyes de inmigración en ese momento o no eran leyes de inmigración estrictas y podemos ver que los inmigrantes que ya estaban aquí discriminaban a los inmigrantes que acababan de desembarcar. Una vez más, el miedo nos hace irrazonables y sin duda nos hace aislados del mundo. Así que los irlandeses trajeron mucha gente de origen católico, muchos alemanes y escandinavos. A la edad de 18 años, 6.013% de la población estadounidense había nacido en el extranjero. Estoy bastante seguro de que había un nativismo reactivo en ese momento, similar a lo que vivimos hoy, ¿verdad? El miedo a la competencia económica, el miedo a la seguridad, el miedo a que no conozcamos a estas personas y su cultura. De hecho, durante ese tiempo llevó a la campaña No Sabemos Nada, una violenta política anti-inmigrante. ¿Qué nos dice esto? Esto indica un miedo constante a la diversidad y al cambio cultural, utilizado por un grupo para excluir a otro. Al igual que si lo nuevo es mejor que lo que viene, olvide que alguna vez hubo uno que viene antes de recitar. Esto nos lleva a la revolución industrial, al crisol industrial. Aquí es también donde tenemos mano de obra china. Deberíamos preguntarnos cómo comenzó el trabajo chino y cómo los Estados Unidos excluyen a grupos enteros mientras se benefician de su trabajo. Solo quiero hablar de los hechos. Entre 15 y 20.000 inmigrantes chinos que construyeron el 90% del ferrocarril transcontinental que utilizamos hoy, es asombroso porque ahora estamos viendo un crecimiento del 14,7% en la población extranjera de los Estados Unidos nacidos en 1910. Aunque los chinos que trabajan en estos ferrocarriles y muchos asiáticos sacrificaron sus vidas en el calor del invierno para crear una de las redes más grandes del mundo, pensemos en los beneficios que traen a nuestra economía los trenes que viajan de costa a costa. Sin embargo, el estatus asiático está definido por la ley como un extranjero no combinable, muy similar a lo que hoy es considerado como un inmigrante indeseado aquí. Pero nos beneficiamos de su lago. Piense en el hecho de que cuando pides un paquete de Amazon, la persona que te entrega puede ser similar a la gente china o asiática,
que construye el sistema ferroviario. Cada vez que viajes en un tren, espero que recuerdes que fue construido con mucho sudor, lágrimas y sangre. No olvidemos nuestra verdadera tradición y nuestra verdadera identidad, que es muy evidente. Las preocupaciones sobre los costes laborales siempre han sido un problema. Durante este tiempo, condujo a un status quo económico permanente de explotación de la mano de obra inmigrante no blanca. Esto es realmente sorprendente debido a la ley de exclusión china en 1882. En efecto, un acto de exclusión, con los asiáticos siendo el foco. Eran considerados similares a los pueblos latinoamericanos de aquella época. Sin embargo, en la actualidad, su cultura, diversidad y gastronomía han sido plenamente integradas en este país. Ahora son aceptados como estadounidenses sin ser juzgados por su apariencia o lugar de origen. Es triste que favorezcamos discriminatoriamente a uno o más grupos que se aprovechan de las personas necesitadas. Esta no es nuestra identidad estadounidense, pero es triste que estos actos se repitan a lo largo de los siglos y el tiempo. Es por eso que durante mucho tiempo habrá manifestaciones de derechos civiles de inclusión forzada. La gente está cansada de ser esclavos. La gente está cansada de ser tratada injustamente por su apariencia, por sus orígenes, por su raza. Durante ese tiempo me pregunté, ¿cuál es el precio de un siglo de silencio de los ciudadanos moderados, donde la mayoría de los inmigrantes permanecen en silencio para adaptarse a las normas sociales? Vimos grandes victorias, especialmente en 1965, que cambiaron las reglas del juego para nosotros. Luchamos por la libertad de expresión, luchamos por la libertad de voto. Entonces, la ley de las carreteras de 1965, la Carta de Derechos, cambió la forma en que votamos y los votantes negros finalmente pudieron elegir legalmente a su presidente de los Estados Unidos. ¿Qué es la causa de esto? Definitivamente ha hecho los cambios apropiados para establecer nuestra línea de color de piel, la identidad constitucional, que no tiene nada que ver con cómo somos o de dónde venimos. Se trata de nuestra capacidad, nuestra dignidad, la forma en que nos llevamos unos a otros y cómo bien servimos, o diría cómo bien servimos al país. Pero siempre hubo un temor a la venganza que silenció a las trenzas moderadas y llevó a la continuación del apartheid en otro siglo. Fueron 100 años de apartheid. Debe haber sido muy difícil en aquellos tiempos vivir en un país en el que naciste, pero siendo tratado como un inmigrante. Por eso, si hoy presenciamos alguna forma de discriminación, debemos actuar. Por lo tanto, estos actos históricos, que continúan regresando en otra forma, se detienen. Necesitamos hacerlo mejor, porque si sabes mejor, lo harás mejor. Sé que, como estadounidenses, somos mejores que discriminar. También hay prejuicios. Si simplemente buscamos una mejor comprensión, somos lo suficientemente valientes como para resolver problemas muy singulares y difíciles, en lugar de justificarse respondiendo o creyendo que nuestras ideas son mejores que las demás. Escucha, entiende y haga preguntas. Si las cosas no están claras, si hay una discusión que no lleva a ninguna parte, sigue adelante. Ten cuidado, es importante. Estas dos cosas conducirán a mejores resultados que luchar y creer que tienes razón. Pensemos en todas estas cosas que nos han moldeado. Estamos hablando de siglos de trauma psicológico. Estamos hablando de todos estos cambios constantes, diferentes migraciones, diferentes personas, diferentes discriminaciones, diferentes soluciones. Entonces, ¿cuál es el compromiso como estadounidense con nuestra identidad moderna hoy? Me hago esta pregunta porque si amamos esta tierra, nosotros tenemos que ser los primeros en querer defenderla. Me pregunté, ¿qué es lo que hace que tanta gente ama a Estados Unidos, pero tan pocos quieren unirse al ejército? Si amas algo, es posible que quieras aprender a defenderlo. Si amas algo, es posible que quieras aprender sobre su estructura política y cómo protegerá a otros ciudadanos como tú. Pero solo alrededor del 1% de la población sirve, y una de las razones por las que nuestra tasa de alistamiento es tan baja es porque es causada por la disminución de la legibilidad, como la obesidad, que es un gran precio para las enfermedades en nuestra nación. La mayor parte de nuestra obesidad es causada por la ansiedad alimentaria, que es tratable. Yo le recomendaría que consulte a un psicólogo o psiquiatra profesional para ver los antecedentes penales. Y la falta de contacto con el ejército. Una vez más, recuerden que dije que debemos hacer preguntas para entenderlas. Piensa en ello. Cuando ves a alguien que ha servido, lo primero que la gente suele hacer es decir gracias por el servicio y luego alejarse. No hay tantas preguntas sobre qué es la cultura militar, qué puedes aprender de ello,
¿Cuál es la responsabilidad de servir al país? Además, ¿es esta su forma de expresar su verdadero amor a los Estados Unidos y cómo eso moldea su identidad americana? También hay una desconexión psicológica porque no todos, pero muchos, están angustiados por las razones del gobierno para la guerra. Además, ¿cómo se ve el apoyo de los veteranos cuando regresas de la batalla? Te doy un buen ejemplo. En la guerra de Irak, donde serví, la causa de la guerra debería haber sido el descubrimiento de armas de destrucción masiva que nunca fueron descubiertas. Muchas personas perdieron la vida. Cuando regrese, ¿cómo era el apoyo de esos veteranos? Solo puedo hablar de mí. Recuerdo vívidamente que en 2015 un episodio severo de estrés postraumático me hizo vivir en un estado constante de terror. Esa etapa me impidió trabajar durante todo un año completo. Perdí el coche, el empleo e incluso sentí que el destino me jugaba una mala pasada. En ese momento, las compañías de seguros no cubrían salud mental, enfermedades y trastornos. Cuando el apoyo de los veteranos se obtiene a través de los canales adecuados, el papeleo, la burocracia es más importante que ayudar a los propios veteranos. Muchos veteranos, la razón número uno por la que todavía están sin hogar es porque no tienen un contrato de arrendamiento. A veces viven en el sofá y duermen en el sofá de un amigo. Cuando se les dijo que se fueran, no tenían contrato de arrendamiento, no podían acudir a los canales apropiados para buscar ayuda y terminaron volviendo a casa. Esto también es lo que tenemos que hacer. Y sé que seguimos políticas, pero son excepciones a la regla, especialmente si se arriesga su vida para recuperar este país. Ahora la burocracia y un pedazo de papel son más importantes que la ayuda que necesita. En ese momento no fue fácil y también vimos que el fracaso de los civiles para compartir los compromisos creó una profunda división civil-militar. Lo recomendaría especialmente a nuestros superiores, a nuestros líderes políticos. Tengo un vínculo de servicio más directo. Los políticos deberían mirar a los ojos de los veteranos y visitarlos antes de votar sobre cualquier acción militar, especialmente a los que resultaron gravemente heridos. Que vean cómo es el resultado de la guerra, para que ahora entiendan cuáles son las consecuencias de su elección. También debemos hablar de la demografía moderna y de la ciudadanía de hoy. ¿Cómo nos parecemos? ¿Cómo son las masas estadounidenses hoy en día? ¿Y cómo se ve o ha cambiado el camino hacia la ciudadanía? Así que nuestra población estadounidense actual es de unos 340 millones de personas. Alrededor de un tercio de los adultos estadounidenses tienen entre 18 y 34 años. Diría que son jóvenes, pero viven con sus padres debido a los cambios económicos y la asequibilidad de la vivienda. Estados Unidos también tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué estamos haciendo por nuestro pueblo? Si 1 de cada 3 adultos no puede permitirse su propia casa y se ve obligado a vivir con sus padres, ¿qué dice eso? No solo sobre nuestras oportunidades, sino también sobre las oportunidades que nos ofrecemos el uno al otro. ¿Por qué no hemos crecido desde esta perspectiva? ¿Qué nos está deteniendo? Para mí, la primera razón es la educación. La educación juega un papel importante. Hablé con la doctora Jacqueline Bogan, experta en lectura, y nuestro nivel de lectura es demasiado bajo. Si podemos leer, ¿cómo podemos entender? ¿Cómo podemos comprender? ¿Cómo podemos progresar? ¿Cómo podemos diferenciarnos de la competencia? ¿Cómo podemos ir más allá de los que están afuera? Quizás debido a esto, nos estamos volviendo cada vez menos calificados y menos competentes. Insto a nuestro gobierno a invertir no solo en ciencia, sino también en educación, especialmente para proporcionar experiencia a una edad tan joven, para que la gente, el pueblo estadounidense, pueda ver el mundo como realmente es, en lugar de estar aislado en un ambiente. Cuando usted diversifica su inteligencia, creatividad, habilidades sociales y comunicación, entenderá que solo tenemos que ser un buen ciudadano estadounidense, una buena persona, pero también tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo o nuestro país para crecer y convertirnos en embajadores de Estados Unidos en el mundo. ¿Cómo también define lo difícil que es ser estadounidense hoy? Podemos comenzar en 1795, y la residencia solo toma 5 años para convertirnos en ciudadanos. Vamos a compararlo con las vías modernas. Hoy es una crisis financiera larga y compleja que normalmente dura entre 5 y 25 años. Una vez más, de 5 a 25 años, un cuarto de siglo, una vida. Los cambios recientes también han hecho más difícil el examen de ciudadanía naturalizada. Creo que necesitamos conocer la historia del país del que se va a convertir en ciudadano y hablar el idioma del país del que se va a convertir en ciudadano. Estoy seguro de que es muy relevante.
igual que en cualquier otro lugar. Esto no es solo un estándar estadounidense, sino también un estándar nacional en cada país que requiere que las personas que quieran convertirse en ciudadanos lo hagan. La mayor pérdida en este sentido es que las altas barreras de entrada debilitan la creatividad y el talento del país, al tiempo que refuerzan la jerarquía entre los ciudadanos nacidos en el extranjero y locales. Similar a lo que ha sucedido a lo largo de nuestra historia de inmigración estadounidense, una persona se considera superior a otra porque él o ella son más calificados que la otra. Pero como dije, todo se trata de que en algún momento tu familia solía ser algo que estás tratando de aislar hoy. Por eso deberíamos exigir que los distintos equipos cooperen en pie de igualdad para lograr un único objetivo. Por lo tanto, podemos aprender que si trabajamos juntos podemos aprender de los talentos de los demás y usarlos a nuestra ventaja. Sin importar lo que pensemos, el objetivo común es ganar. Si nos enfocamos en ganar sin prejuicios, quizás seremos mejores ciudadanos, mejores personas para nosotros mismos, para los demás y para nuestro país. Entonces, ¿qué he aprendido al estudiar los datos históricos y psicológicos de la identidad estadounidense? Hay un ejército incómodo. Lo llamo el ciclo de conquista migratoria. Hemos visto que esto sucede una y otra vez. Tal vez sea la naturaleza humana hacerlo, porque todos sabemos que en algún momento, una vez que encontremos un lugar donde nos sentimos seguros, nos quedaremos por nuestra comodidad y la de nuestros seres queridos, y también buscaremos refugio para nuestras generaciones, no solo con la mejor vida y riqueza, sino también con un lugar sostenible que puedan llamar hogar. Así que me pregunto, ¿cuál es la verdad sobre los objetivos cíclicos del comportamiento estadounidense? Uno de los patrones que veo aquí es que es un ciclo continuo de llegadas de grupos. Esto ha sucedido con los escandinavos, los irlandeses, los italianos, etc. Esto también establece una identidad dentro del grupo. Es fascinante utilizar el miedo y los mecanismos legales para discriminar de nuevas maneras. Es un círculo vicioso. Usted lo vio suceder hoy y lo verá. Puedes leer la historia. Pueden ver esto sucediendo en los últimos 4 siglos, así que el patrón de comportamiento es el mismo que el conquistador original. Todos somos inmigrantes que se han convertido en jueces de injusticia, utilizando el poder no para hacer el bien, sino para proteger nuestra posición. Así es, nuestro estatus, porque creemos que somos más especiales y dignos que los demás. Ser estadounidense es mucho más que sentirse americano. ¿Qué es el sentido americano? Una vez más, estoy de vuelta al único 1% que sirve a su país, y aquellos que incluí para servir en ese 1% no solo tienen un sentimiento, sino que actúan para mostrar su amor por su país. ¿Qué pasó con el 99% de las personas que dicen que se sienten estadounidenses pero no sirven? Nos comprometemos intelectualmente a comprender la complejidad de nuestra identidad a través de nuestra historia, cultura y diversidad. Pero lo más importante es respetar mutuamente para que podamos tener una mayor comprensión. Yo estoy mirando cómo ha sido el trasfondo de nuestros últimos 3 presidentes. ¿Son estadounidenses? Sí, nacieron en Estados Unidos. Pero veamos sus antecedentes. Por ejemplo, Joe Biden, nuestro 46º presidente, es principalmente irlandés e inglés, por lo que podemos ver que no es un nativo estadounidense. Donald Trump tiene antecedentes alemanes y escoceses, y Barack Obama tiene ascendencia africana y europea. ¿Eso los hace menos estadounidenses solo por dónde vinieron sus antepasados? Pero lo cierto es que su familia solía ser inmigrante. Hoy en día, solo el 1.1% de la población es verdaderamente estadounidense. Se informó que eran indios americanos o nativos de Alaska. El 99% o alrededor del 99% de la población estadounidense tiene una historia de inmigración, lo que hace histórica y matemáticamente insostenible la afirmación de una verdadera identidad estadounidense basada en la ascendencia. ¿Qué acciones debemos tomar para alcanzar finalmente una verdadera unidad nacional? ¿Cuál es nuestra responsabilidad educativa para entender cómo crear ese tú? Dejemos de tener miedo a cometer errores, que es el mayor obstáculo para aprender a fracasar. No dejemos que se conozca mejor a nosotros mismos y a los demás. En la mayoría de los casos, cuando permitimos que esto suceda, ustedes nos hacen cargo, lo que nos hace incapaces de corregirnos políticamente. Porque piénselo, si siempre tienes razón, significa que todo el mundo está equivocado, significa que todo el mundo tiene que cambiar, todo el mundo tiene que cumplir con tus estándares excepto tú, y no tienes absolutamente nada que hacer y cambiar.
También quiero animarte a pensar en las motivaciones económicas o personales que impulsan una posición en contra antes de estar en desacuerdo. Escucha, no escuche la defensa. Entiendo. Ser defensivo cegó nuestra lógica. Debemos controlar el impulso de responder porque lo tomamos personalmente y nos sentimos atacados. Por el contrario, si estás escuchando algo que te dé más valor, absorba todo y luego analiza si hay conocimiento real y lo que alguien está diciendo o si hay ignorancia. Si hay ignorancia, sé educado. No tienes que tener razón con aquellos que te ignoran, a menos que te pregunten por el conocimiento que no tienen. Pero discutir con alguien que ha ignorado mucho y su argumento se vuelve irrazonable completamente por ignorancia. ¿Dónde están ustedes como receptores y personas que responden a la ignorancia? Si definimos ser estadounidense como practicar responsabilidades educativas o creer en estas constituciones, lo que me llevó a hacer este podcast, ¿cómo cambiará radicalmente nuestro comportamiento político? Debemos ser responsables de nuestras palabras y nuestras acciones, de la forma en que nos tratamos unos a otros y de nuestros miedos. Eso es correcto. ¿Cómo nos tratamos el uno con el otro y nuestros miedos? Recordemos que la ignorancia conduce a suposiciones audaces, juicios sobre lo desconocido, que a menudo reflejan nuestros sentimientos en lugar de evidencia de apoyo. No podemos justificar o juzgar basándonos únicamente en nuestras emociones o nuestra cosmovisión personal si no vemos el mundo como es. Y solo sabemos dónde recitamos. Porque al final, lo correcto es correcto y lo equivocado es equivocado. Trabajemos para cambiar nuestras perspectivas y unirnos para entender el contexto histórico de nuestra nación y los orígenes de los diversos linajes inmigrantes. No debemos creer que la longevidad de este país nos hace naturalmente más significativos que los recién llegados, porque la historia de este país es fundamentalmente sobre la diversidad y la adaptación. Esto es particularmente alarmante teniendo en cuenta que el 1.1% de los nativos americanos, que son minorías étnicas, tienen que compartir sus tierras con tierras negociadas que nunca nos pertenecían desde el principio. Permítame preguntarle, ¿resuena esto con los problemas actuales? Tengo curiosidad por saber cuál es tu identidad estadounidense y cómo ha sido tu viaje. Te veremos pronto. Gracias y no te olvides de suscribirte, comentar y dar me gusta. Pero más importante, unamos, te amo y nos vemos la próxima vez. Welcome back again, Ethics Go Podcast, where we explore human experiences. And if you haven't subscribed yet, do not forget our campaign. We are committed to transform your subscriptions into pro bono programs for mental health. So you can free somebody's mind from their traumas and help them heal just by subscribing. Very simple, and it costs absolutely nothing. Help us through this campaign, and we just want to pay forward, not only to our viewers, but for those that can't afford mental health services. Just remember, the statistics are real. Only 4 out of 10 Americans can afford mental health services. So help us change that. Hopefully, we can move the statistics and perhaps move it from 4 to 5 out of 10 people have good mental health